Muy buenas noches. Entonces damos inicio, por favor, a la exposición del grupo número 16. Les voy a rogar a todos los compañeros que están conectados que por favor su atención a los compañeros que van a exponer ahorita, por favor. Pueden iniciar, jóvenes. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Alison Nova. Vamos a presentar el grupo número 16 y nuestro tema que nos correspondió fue el embarque. Vamos a dar inicio con un poco de definición de qué es el embarque, pero a esto nos tenemos que relacionar con qué es el envío, ¿verdad? El envío se refiere a la carga de las mercancías en un medio de transporte para su transporte a un destino específico. Dependiendo del medio de transporte utilizado, puede ser marítimo, terrestre o ya sea aéreo. Todo depende de lo que se solicite o de lo que se vaya a enviar, ¿verdad? El envío también puede significar la preparación de un documento de transporte, como un conocimiento de embargo o de embarque o un conocimiento de una factura a cargo, que acredite la propiedad de la mercancía, ¿verdad? De lo que se esté enviando y las condiciones que el contrato necesite o que el transporte lo amerite. También el embarque es una acción o efecto de embarcar, se dice, ¿verdad? O sea, es ya sea de personas, objetos o un medio de transporte. A base de eso nos vamos a relacionar con la naturaleza jurídica de este tema, que en Guatemala la naturaleza jurídica de un envío se riega principalmente por la ley del Código de Comercio de Guatemala y otras relaciones con el transporte marítimo y comercio internacional, que es por donde más se envía estos productos o estas personas o estos transportes en Guatemala, ¿verdad? Em, el envío puede considerarse un contrato de transporte marítimo. De la otra parte entrega las mercancías y el transporte para su transporte o destino específico por un precio de flete acordado o lo que el transporte relaciona el cobro, ¿verdad? La naturaleza jurídica del envío de Guatemala se requiere con contrato de transporte, que este lo encontramos en el artículo 794 del Código de Comercio de Guatemala. También está la transferencia de riesgo, perdón, y el complemento legal y las responsabilidades legales. También podemos hablar sobre la evolución histórica. Esta también es conocida y fue considerado y afirmando en sus funciones del conocimiento del embarque, aportando la seguridad jurídica que las partes originales, o sea, transportador cargado y otros sujetos del contrato del transporte de mercancías por agua o por consignatario, comprador de las mercancías y de los bancos. La aparición de una nueva documentación para que el transporte de las mercancías por agua se inscriba en las llamadas nuevas tendencias del derecho de navegación. Por favor. El siguiente. Ahí terminaste, Alison. Es que el compañero creo que no se conectó, entonces estoy hablando sobre su tema, Ligda. Bueno, pero entonces me avisas para yo tomar nota de quién está, eh, de quién estás tú exponiendo ahorita. Ahorita le digo el nombre del compañero. Se Gracias. llama Luis Fernando Cordón Rodríguez. Ya. Entonces le voy a colocar aquí que tú expusiste la parte de él y la parte tuya, ¿va? Sí, Va, muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Gracias, Alice. bueno, Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Gabriel Alfredo Porras Morales. ¿Puedes abrir tu Buenas cámara, noches, por favor? compañeros. Es que estoy presentando, licenciada. No puedes abrir tu cámara. Tú eres el que está preso. Bueno, pero no puedes Sí, abrir la cámara. eh, Ok, dale, dale. ok. Bueno, yo les voy a exponer acerca de las características. Las mismas
se pueden dar de las siguientes notas distintivas. A. Por ser título representativo, la posesión de él supone la de la mercadería representada. B. Con el título se puede lograr la transferencia del dominio sobre las mercaderías, porque él las representa. Y C. Todo el tráfico jurídico al que se quiera someter las mercaderías o objetos transportados se pueden hacer por medio del título. A continuación les hablaré de los elementos personales del embarque. Algunos de los elementos personales típicos que suelen incluirse en los documentos de embarque son nombre y dirección del remitente, es decir, el exportador, nombre y dirección del consignatario, es decir, el importador, nombre y dirección del transportista, datos del medio de transporte, nombre y dirección del agente aduanero e información del capitán o responsable del medio de transporte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Elmer Eduardo Valencia Godínez y a mí me corresponde hablar sobre los requisitos de los títulos sobre este tema. Solo producirán los efectos previstos en el código los títulos de crédito que tienen los requisitos propios de cada título en particular y de los generales siguientes. Numeral primero, el nombre del título que se trate, la fecha y lugar de creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos, la firma de quien lo crea. Además a ellos, en el título de crédito que estamos en materia, que es la carta de porte de conocimiento, regula otros requisitos como los contenidos en el artículo 389 del Código de Comercio, como el numeral primero, que es el nombre de carta de porte o conocimiento de embarque, numeral segundo, el nombre y el domicilio del transportador, numeral tercero, el nombre y el domicilio del cargador, numeral cuarto, el nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser del título al portador, numeral quinto, el número de orden que corresponde al título, numeral sexto, la descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse, numeral séptimo, la indicación de los fletes y demás gastos de transporte, de las tarifas aplicables y de haber sido pagados los fletes o ser estos por cobrar, numeral octavo, la mención de los lugares y fechas de salida y de destino, numeral noveno, la indicación del medio de transporte, numeral décimo, si el transportista fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para tal identificación, numeral décimo primero, las bases para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en caso de pérdidas o averías de la mercadería, y numeral décimo segundo, cualesquier otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes, y además las cartas de porte y conocimiento de embarque de tráfico internacional se regirán por leyes aduaneras. Asimismo, el artículo 590 del Código de Comercio estipula otros requisitos, tales como la mención de ser recibido para el embarque, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza y el plazo fijado para el embarque. Además de ello, y cambiando totalmente de tema, respecto a la circulación y forma de título, el título puede ser a la orden o al portador, según lo exprese o no el nombre del consignatario o el destinatario a quien corresponde. Y en cuanto a la forma del propio título, debe estarse contenido a lo que anteriormente expuse de los artículos 589 y 590 del Código de Comercio, englobando cada uno de esos numerales. Además, en Guatemala la distribución y forma del nombre, especialmente lo relacionado con el transporte de mercancías, está regulado por la legislación pertinente, la cual puede variar dependiendo del modo de transporte y otras situaciones especiales. Gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Silvia Carolina. Me corresponde hablar sobre el artículo 411, títulos representativos de mercaderías del Código de Comercio de Guatemala.
En el artículo nos dice: los títulos representativos de mercaderías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las mercaderías en ellos especificadas, su posesión y el poder de disponer de las mismas mediante la transferencia del título. La reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos a los que este artículo se refiere solo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto. Con respecto al tenedor legítimo, este artículo establece que es un título representativo de mercaderías con ciertos derechos. Entre ellos podemos mencionar: derecho a la entrega de las mercaderías especificadas en el título. El titular del título tiene el derecho a recibir la mercancía que están mencionadas en el documento. Otro derecho es a la posesión de las mercaderías. El tenedor legítimo tiene el derecho a tener en su posesión las mercaderías representadas en el título. El derecho a disponer de las mercancías. El titular del título tiene el poder de transferir la propiedad de las mercancías a otras personas mediante la transferencia del título. En el segundo párrafo nos habla sobre la reivindicación de las mercaderías. Esto quiere decir que es la reclamación de las mercaderías representadas por estos títulos. Solo puede hacerse mediante la presentación y reclamación del propio título. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 588, rutas permanentes del Código de Comercio también, los portadores o fletantes que exporten rutas de transporte permanente bajo concesión, autorización o permiso estatal podrán expedir a los cargadores carta de porte o conocimientos de embarque, que tendrán el carácter de títulos representativos de las mercaderías objeto de transporte, como son documentos negociables, responsabilidades, protección legal, requisitos de contenido y la importancia en el comercio internacional. El embarque es un documento clave en el derecho mercantil, especialmente en el contexto de transporte marítimo. El conocimiento del embarque es un contrato entre el transportista y el remitente, que es el exportador. Algunos aspectos relevantes sobre el embarque es, como lo mencionamos, el documento negociable. El conocimiento de embarque es generalmente un documento negociable sobre lo que significa poder transferirse a terceros mediante endoso o entrega del documento. Este carácter negociable, perdón, licenciada. No te preocupes, Silvia. No hay pena, dale. Gracias. Como segundo tenemos las responsabilidades del transportista en relación con las mercaderías y la obligación de la entrega de mercancías en el puerto de destino acordado y en las condiciones aceptables, así como las responsabilidades por pérdidas o daños que puedan ocurrir durante el transporte. 3. Protección legal. Existe un respaldo que regula su emisión, contenido y uso. Es una protección tanto al remitente como al consignatario de las mercancías y establece los derechos y las responsabilidades de cada parte involucrada. Los requisitos de contenido deben contener información específica como la descripción de la mercancía, el nombre y la dirección del remitente y del consignatario. También uno de los requisitos es el puerto de carga y de descarga. Por último, tenemos la importancia y el comercio internacional. Dado que Guatemala es un país activo en el comercio internacional, el conocimiento de embarque desempeña un papel crucial en las transacciones comerciales internacionales que implican el transporte marítimo de mercaderías. Gracias, licenciado. Siguiente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Miriam Seferina Chico Reyes. De acuerdo del decreto 2-70 del Código de Comercio, del artículo 589, otros requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la carta de porte o conocimiento de embarque deberá contener
Inciso 1, el nombre de carta de porte o conocimiento de embarque. Inciso 2, el nombre y el domicilio del transportador. Inciso 3, el nombre y el domicilio del cargador. Inciso 4, el nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide o la indicación de ser el título al portador. Inciso 5, el nombre de orden que corresponda al título. Inciso 6, la descripción pormenorizada de las mercaderías que habrán de transportarse. Inciso 7, la indicación de los fletes y demás gastos del transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido pagados los fletes o ser estos por cobrar. Inciso 8, la mención de los lugares y fechas de salida y de destino. Inciso 9, la indicación del medio de transporte. Inciso 10, si el transportista fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Inciso 11, las bases para determinar el monto de las responsabilidades del transportador en casos de pérdida o averías. Inciso 12, cualesquiera otras condiciones o pactos que acordaren los contratantes. De igual manera, nos indica el artículo las cartas de porte y conocimiento de embarque para tráfico internacional se regirán por las leyes aduaneras. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al artículo 590, de igual manera, de nuestro decreto 2-70 del Código de Comercio, establece otros requisitos. Mediare un lapso entre el recibo de las mercaderías y su embarque, el título deberá contener, además, primero, la mención de ser recibido para embarque. Segundo, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza. Inciso 3, el plazo fijado para el embarque. De igual manera nos indica el conocimiento de embarque representa las mercancías que son objeto de un contrato de transporte marítimo, lacustre o fluvial. De igual manera, nos indica siendo de importancia su estudio jurídico y todo aquello que corresponda a su naturaleza y alcances como título valor y no resulte incompatible con las disposiciones que rigen al contrato de transporte marítimo de mercancías. Gracias, licenciada. Muy bien, gracias. Ahí terminan, ¿verdad? Aún continúa. Aún nos hacen falta algunos puntos, licenciada. Ok, está bien, gracias. Muy bien, mi nombre, repito, es Gabriel Alfredo Porras Morales. Muy bien. Yo voy a hablar del conocimiento de embarque y su relación con el contrato de transporte de cosas. En Guatemala, al igual que en muchos otros, Gabriel no se escucha. un documento Buenas noches. Ya te escuchamos. De la activa, ¿sí se oyó o se cortó? Sí te escuchamos, ahorita sí te escuchamos, Gabriel. Ok, perfecto. Voy a hablar de la importancia del embarque. Muy bien, voy a hablar de la importancia del embarque en Guatemala. En ello, la economía está basada en el comercio. Puertos clave, exportaciones agrícolas y de manufactura, la generación de empleo y la facilitación del comercio internacional. Muchas gracias.
¿Hoy sí termina el grupo 16 o falta alguien más? Hoy sí, licenciada, gracias. Alison, pregunto, ¿por qué motivo no expuso Luis Fernando? ¿Él sí trabajó? Sí, licenciada, ya teníamos distribuidos los temas, pero no se conectó a la clase, ¿verdad? Ah, Entonces no no sé. sabríamos el motivo. Ah, Sí, ok. no nos informó. Muy bien, Sí, lic- gracias. Está bien. Bueno, entonces, muchas gracias al grupo 16. Vamos con el grupo 17, por favor. Ahí está listo para que ya presente. Gracias. Gracias, licenciada, con gusto. Buenas noches, licenciada, compañeros. Muchas gracias por estar el día de hoy por acá. A nosotros, pues, nos corresponde el tema de factura cambiaria. Somos el grupo número 17. Esperamos poder ampliar un en cada uno vamos a dar nuestro tema acerca de los puntos de la factura cambiaria. Por favor, compañera, la dejo con la introducción. Buenas noches, mi nombre es Luisa Ramírez y les voy a explicar un poco en resumen de lo que vamos a exponer. En la presente exposición vamos a hablar, como ya dijo nuestra compañera, sobre la factura cambiaria. Pero, ¿qué es la factura cambiaria y qué nos aporta este documento? Pues en un pequeño resumen, es un documento comercial de gran importancia en el ámbito empresarial, ya que establece de manera clara y precisa la obligación del pago de una deuda. Entonces vamos a profundizar más y desarrollar más este tema a lo largo, su origen, su definición, hasta lo que nos lleva a la función en el contexto de comercio y las implicaciones legales que conlleva. Le dejo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a iniciar con lo que es definición y naturaleza jurídica de lo que es nuestra factura cambiaria, ¿verdad? Tenemos que hacer mención donde se encuentra regulada en nuestra ley, ¿verdad? Se encuentra regulada en el capítulo 11 del artículo 591 del decreto 2-70 del Código de Comercio de Guatemala. La factura cambiaria es el título de crédito, ¿verdad? Emitido de forma física o bien de manera electrónica actualmente, que en compraventa o de mercaderías, ¿verdad? O en la prestación de algún servicio de parte de alguien, el vendedor o el prestatario del servicio se las entrega al remitente o bien también llamado comprador, ¿verdad? El beneficiario del servicio que estaría pues adquiriendo. La factura cambiaria es desde el punto de vista de la naturaleza jurídica un título de crédito, ¿verdad? Que la factura cambiaria tenga la naturaleza jurídica de los títulos de crédito significa que con esto puede ser cosa, documento y negocio jurídico, con las consecuencias que este triple ser conlleva desde el punto de vista del régimen legal propio de cada uno. La factura cambiaria es el título de crédito emitido de forma física y electrónica. Esto nos tiene que quedar bastante pues en la mente, ¿verdad? Ya que es un documento bastante importante dentro de una compraventa, ¿verdad? O al momento que nosotros emitimos un servicio, prestar un servicio, es importante que tengamos una factura, ¿verdad? Ya que esta pues nos libra al remitente o al comprador del beneficio del servicio. Dejo a mi otra compañera con el tema. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gladys Angélica Felipe. Voy a hablarles sobre las características de la factura cambiaria. En este caso, la primera característica es la formalidad.
Esta característica debe entenderse que los títulos de crédito deben reunir ciertos requisitos generales, estos establecidos en el artículo 386 del Código de Comercio de Guatemala. Asimismo, debe añadirse los requisitos establecidos en el artículo 594 del Código de Comercio de Guatemala. El requisito de incorporación es donde el comerciante cumple los requisitos formales y describe las características de los bienes vendidos, el valor unitario y el total de la venta. La característica de literalidad debe entenderse como la medición y alcance de los derechos y obligaciones consignados en la factura cambiaria. La característica de legitimación es el derecho que le asiste a la persona individual o jurídica de existir el cumplimiento de pago del título de crédito, en este caso de la factura cambiaria. Su circulación es nominativo o a la orden. Y la característica de autonomía es el derecho que el título de crédito, en este caso la factura cambiaria, transmite su circulación a cada nuevo adquiriente. Es un derecho autónomo. La característica de necesidad debe entenderse que el beneficiario o tenedor del título de crédito, para ejercer el derecho literal autónomo, requiere tener la posesión material del mismo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristian Larios y les voy a hablar sobre los elementos personales de la factura cambiaria. En el artículo 591 del Código de Comercio se establece que librar una factura cambiaria es potestativo del vendedor y que ello no podrá hacerse cuando se hayan creado otros títulos, con el objeto de no duplicar la obligación. Además, es condición para librar la factura de que la compraventa sea efectiva. En cuanto a la entrega de las mercaderías en forma real o simbólica, de todo lo anterior se deduce que los sujetos de la factura cambiaria son librador o beneficiario. Es el vendedor de la mercadería, o sea, quien crea la factura. Librado o aceptante. Es el comprador de la mercadería y quien por mandato legal está obligado a aceptar la factura que le libre el vendedor. Existen otros sujetos que participan en la factura cambiaria, como lo es el tenedor, que es quien puede ejercer el derecho a cobrar la totalidad o parte del precio de la compraventa de mercaderías que originó la factura cambiaria. El tenedor, para ejercer su derecho, tiene la obligación de exhibir la factura cambiaria y entregarla en el momento de ser pagado. El endosante, que es el que, siendo el legítimo tenedor de la factura cambiaria, la transfiere suscribiendo el endoso, y endosatario el que la recibe. El avalista, que es el que mediante aval garantiza la obligación de uno de los integrantes de la relación cambiaria y avalado a la persona por cuenta de la cual se da la garantía. El portador, que es el actual propietario o exhibidor de la factura cambiaria. Gracias. Hola, licenciada, buenas noches. Mi nombre es Marian López. Yo les hablaré acerca de los requisitos. Podemos observar que se tienen dos tipos de requisitos a seguir para poder efectuarse la factura cambiaria. Los primeros son los regulados en el artículo 386 del Código de Comercio, los cuales son el nombre del título de que se trate, la fecha y el lugar de creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha del cumplimiento o ejercicio de tales derechos, y también la firma de quien lo crea. Otros requisitos están regulados en el artículo 594 del Código de Comercio, los cuales son el número de orden del título librado, el nombre y título y domicilio del comprador, la denominación y características principales de las mercaderías vendidas y el precio unitario y el precio total de las mismas. La omisión de cualquiera de los requisitos regulados en el artículo 594 del Código de Comercio no afectará la validez del negocio jurídico, pero perderá la calidad de título de crédito. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Irma Top y yo les hablaré sobre la creación de la factura cambiaria. El vendedor o prestatario de un servicio es la persona individual o jurídica comerciante que crea el título de crédito denominada factura cambiaria. En el Código de Comercio, en el artículo 591, primer párrafo, nos dice:
La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de un servicio, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la parte insoluta o sobre la totalidad o parte insoluta de la compraventa o prestación de un servicio. El comerciante, vendedor, creador de la factura cambiaria debe ser cuidadoso al momento de crear dicho título, pues la omisión de cualquiera de sus requisitos lo perjudica, no calificándolo como factura cambiaria. En consecuencia, el negocio que conste ahí se objetiva, sino únicamente ejercitado la acción causal regulada en el artículo 408 del Código de Comercio en su segundo párrafo. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Karina Soto. Dándole seguimiento al tema de la factura cambiaria, debemos de saber qué es la aceptación. La aceptación es el acto por medio del cual el librado pone su firma en la letra de cambio, manifestando así su voluntad de obligarse cambiariamente al pago de la misma y constituyéndose como principal obligado. Para que el comprador librado ponga su aceptación en la factura cambiaria, es menester que el vendedor librador se la entregue o remita. Se necesita, pues, la presentación de la factura cambiaria. Esto lo encontramos regulado en el artículo 591 en el primer párrafo del Código de Comercio. Sin presentación, no hay aceptación. Se trata de dos actos jurídicos diversos. La presentación, que es un acto preparatorio de la aceptación, es una carga del vendedor liberador, y la aceptación, que es un acto del comprador liberado. Gracias. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Zaira Gómez. La factura cambiaria es de simple circulación para su fácil transferencia, siendo esta a la orden, teniendo como creador a una persona o entidad determinada, quien pasa su derecho a quien será el responsable de la compra o del pago. Esta transferencia puede ser el día de la compra o dentro de su fecha de vencimiento. Por ejemplo, para que sea más fácil, pues el comerciante crea la factura y se la pasa a quien realizará el pago. Gracias. Buenas noches. Les voy a exponer sobre el tema del pago. Licenciada, solo que este tema le había tocado a la compañera Alejandra Sar, pero no va a poder exponer. Entonces yo voy a hablar sobre su tema. Está bien, Luisa, Fernanda. ¿Tú sabes por qué no Norma Alejandra es, verdad? Sí, correcto. Ok, ¿por qué no va a exponer? ¿Tú sabes? No. Sí, me indicó de que está manejando y todavía no ha podido llegar a su casa. Ok, muy bien. Por favor, inicia. De acuerdo. Se entiende por pago el cumplimiento efectivo de la obligación. La factura cambiaria, según ha quedado reiteradamente dicho, absoluta de una compraventa de mercaderías, incorpora implícitamente la obligación de pagar a su vencimiento una suma determinada de dinero, una obligación que se cumple mediante la entrega al tenedor de la factura cambiaria de dicha suma. Ay, perdón, es que... Desde el punto de vista jurídico, el pago es uno de los modos de cumplimiento de las obligaciones y es que el que corresponde a las obligaciones dinerarias. ¿Cómo la factura cambiaria incorpora la obligación de entregar una suma determinada de dinero que corresponde a la totalidad o a la parte insoluta del precio de una compraventa de mercaderías? Esto está en el artículo 591 en el 10º párrafo del Código de Comercio. En su forma específica de cumplimiento es el pago. Es el medio más típico y perfecto de extinción de las obligaciones. El pago es un acto jurídicamente relevante que extingue la obligación.
Se considera por la doctrina que es un acto jurídico unilateral con el que queda inmediatamente actuada la voluntad de cumplir. Ahora les voy a hablar un poco sobre los requisitos del pago. Están los requisitos subjetivos y los requisitos objetivos. En los requisitos subjetivos son los que quienes pueden efectuar el pago. Los normales que el pago sean hecho por el obligado dicho, o sea, comprado aceptante de la factura cambiaria y en su caso el avalista. Esto se extiende más en el artículo 403, 404, 461, 616. Los principales son el librador, que es en el caso el vendedor, los endosantes y los avalistas. Esto está en el artículo 62 del mismo código. Ahora, con los requisitos objetivos. El pago debe ser en dinero. La factura cambiaria contiene un derecho de crédito a la totalidad o a la parte insoluta de una compra-venta de mercaderías, es decir, a la totalidad o parte del precio, cual se exprese mediante una suma determinada de dinero. De consiguiente, solo cumple su obligación del pago el comprador aceptante, que entregue la referida suma. Esto lo especifica en el artículo 591 y 595 del Código de Comercio. El pago debe hacerse en moneda nacional, es decir, nosotros que somos en quetzales. Eso está en el artículo 20 de la Ley Monetaria. Ahora, hablemos un poco de las clases de pago. Existen dos clases de pago, que son el pago ordinario y el pago extraordinario. Pero también se puede diferenciar entre el pago normal o pago anormal. Ahora, ¿a qué nos referimos con el pago ordinario? Es el que hace el comprador librado en atención a la orden que al incorporar un derecho de crédito sobre el precio de una compraventa de mercaderías ha hecho el vendedor o el librador. Ahora hablemos un poco del pago extraordinario. En simples palabras, es el que realiza por cualquiera de los demás firmantes de la factura cambiaria o por un tercero. Entonces, pago normal es el que el comprador librado aceptante al no ser requerido por el tenedor al vencimiento de la factura cambiaria. Y el pago normal es que si se hace por persona distinta de la factura cambiaria, esto está en el artículo 386, inciso 40 y 595 del Código de Comercio. Ahora, el comprador o librado si se realiza después del vencimiento o si se lleva a cabo a persona distinta del tenedor legítimo. Gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Julieta Vilelo y les vamos a hablar sobre la factura cambiaria no atendida. Una factura cambiaria no atendida es un título de valor que representa una deuda pendiente. Si no es atendida, significa que no ha sido pagada según lo acordado. Esto puede llevar a acciones legales por parte del beneficiario para reclamar el pago. Es importante abordar este tipo de situaciones de manera rápida y adecuada para evitar complicaciones legales adicionales. Una factura cambiaria es el documento financiero que contiene un orden incondicional de pagar una cierta cantidad de dinero en una fecha en específico. Ahora, si una factura cambiaria no es atendida, significa que el deudor no ha cumplido con su obligación de pago en la fecha acordada. Esto puede deberse a varias razones, como la falta de fondos, disputas sobre la calidad de bienes o servicios o simplemente negligencia. Cuando una factura no cambiaria es atendida, el beneficiario puede tomar medidas legales para recuperar el pago, como representar una demanda ante un tribunal, dependiendo de las leyes y las regulaciones locales. El cumplimiento de la factura puede resultar en sanciones financieras o incluso en acciones legales más severas. Y es fundamental para ambas partes resolver en cualquier discrepancia o falta de pago de manera oportuna para evitar complicaciones y irnos por la mejor manera, ¿verdad? Gracias.
Buenas noches, licenciada. Mi nombre es María López y yo les hablaré acerca del funcionamiento del protesto. Pero antes de ello, quisiera explicar lo que indica el artículo 399 del Código de Comercio acerca del protesto. La presentación es la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago, que se harán constar por medio del protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir el protesto. En ello podemos agregar que lo encontramos en el artículo 601, el protesto de la factura cambiaria. Entendemos que el funcionamiento del protesto en la factura cambiaria es demostrar de forma auténtica que la factura cambiaria fue presentada en su oportunidad para su aceptación o para su pago, acto que será constar por medio de acta notarial levantada en el mismo documento o en hoja aparte y en el lugar de la presentación de la factura para su aceptación o pago, siendo su finalidad comprobar que la misma se presentó en el momento oportuno, resultando como sanción por la falta de protesto de la factura, la pérdida de la acción cambiaria de regreso contra endosante o librador por parte del tenedor que ha desconocido la factura antes de su aceptación y como prueba justificativa de la negativa de la aceptación. Gracias. Muy bien, mi tema es la factura cambiaria y su relación con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Ya sabemos que, como nos dijo nuestros compañeros, la factura cambiaria es un título de crédito ampliamente utilizado en las transacciones comerciales de compra y venta de mercadería a crédito. Ahora, según el artículo 591 del Código de Comercio, la factura cambiaria es un título de crédito que acredita la obligación del comprador, o sea, el deudor, de devolver al vendedor, o en otras palabras, el proveedor o el acreedor, la cantidad estipulada en la legislación, en las condiciones establecidas en el título. Ahora, es importante destacar que este tipo de título de crédito está exclusivamente destinado a la compra y venta de mercadería y debe cumplir con ciertos requisitos para ser válido. Ahora, con relación al contrato de compra-venta mercantil al crédito, la factura cambiaria se convierte en un instrumento clave. ¿Por qué? Porque aquí vehiculiza la obligación del comprador de pagar al vendedor. Este documento de crédito permite la circulación del crédito y su descuento bancario, otorgando así al acreedor la posibilidad de exigir el pago al deudor de una manera autónoma. Ahora, es esencial que la factura cambiaria se emita de manera correcta, incluyendo información detallada con los nombres y datos de vendedor y comprador. 2. La numeración consecutiva. También la fecha de emisión, la descripción precisa de los artículos vendidos y, obviamente, el monto total. La factura cambiaria se relaciona estrechamente con el contrato de compraventa mercantil al crédito, ya que en dicho contrato se establecen las condiciones de la operación comercial, incluyendo el plazo de pago y las obligaciones de ambas partes. Aquí, la factura cambiaria, al ser un título de valor, permite al vendedor contar una mayor de seguridad de cobro a través de la posibilidad de realizar el protesto en caso de impago, lo que le facilita al proceso de reclamación judicial en caso de que el cumplimiento por parte del deudor. La factura cambiaria en Guatemala es un título de crédito fundamental en las transacciones de compra y venta de mercadería a crédito, regulado por nuestro Código de Comercio, y este documento facilita la circulación del crédito y la obligación del pago al comprador al vendedor, siendo un elemento crucial en el ámbito mercantil para garantizar la seguridad y eficacia de las transacciones. Muchas gracias, licenciada. Esperemos que les haya gustado nuestra presentación y pudimos haberles ampliado la mayor información de este tema. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Ahora solo una pregunta, Luisa Fernanda. Sí, dígame, licenciada. Carmen Lilian no está. Ella no trabajó. Sí, Alejandra sí trabajó, licenciada, en su parte en el trabajo. Lo único es que no puede exponer. No, Carmen Lilian.
Carnet Sí, 2020-06616. Ella no colaboró en el trabajo, no hizo nada. Permítame. Ok. No, no, licenciada, no hizo nada. Ok. Muchas Sí, gracias. licenciada, yo soy Lilian Sontay. No logré escuchar bien, tenía mala señal. No, es Carmen Lilian Campos Torres. Oh, ya, disculpe. No, no hay pena, no te preocupes. Gracias por Bueno. preguntar. No, licenciada, los únicos de que trabajaron son los que expusimos el día de esta noche y los que estaban en todas sus partes en el trabajo, a excepción de Alejandra, que solo lo único que aportó fue el trabajo, pero no expuso. Ah, ok, muchas gracias. Así es. Sí, Lilian, dime. Sí, Lilian. Tienes la mano arriba. Se me quedó levantada. Ah, ok, no hay pena. Está bien. Bueno, muchas gracias al grupo 17. Estoy clara con la información. Muchas gracias. Pasamos, por favor, al grupo siguiente. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto poder saludar a la licenciada. Gracias, igualmente a ustedes. Igual, buenas noches, compañeros. Es para nosotros un gusto poder llevar a cabo el tema sobre los certificados fiduciarios. Somos el grupo número 18 y es para nosotros un gusto. Y esperemos de su atención y esperamos que llenar la expectativa, ¿verdad?, sobre nuestra exposición en esta noche. Así que con ustedes, a primera compañera, en cuanto a la definición. Gracias. Certificado fiduciario es un documento que sirve para validar la transferencia de un bien a una persona, la cual por un tiempo va a tener derechos sobre el mismo cumpliendo con ciertas condiciones. En Guatemala, los certificados fiduciarios son títulos de crédito y están regulados por el Código de Comercio a partir del artículo 609. El objetivo principal de este documento es que quede por escrito los créditos relacionados con el traspaso temporal de los bienes e inmuebles y evitar problemas legales. Buenas noches, mi nombre es Diego Enrique Barales Aguilar. La naturaleza jurídica de los certificados fiduciarios es la de un instrumento financiero que funciona con características de los títulos de crédito y los contratos fiduciarios. Respecto a los títulos de crédito, estos son documentos que representan un derecho de cobro, es decir, una obligación de pago que por parte del deudor, quien emite el título, al acreedor, quien lo posee. En el contexto de los títulos de crédito, certificados fiduciarios, estos se generan como evidencia de una inversión respaldada por activos específicos, tal como mencioné anteriormente. Esto implica que el comprador de estos títulos se convierte en acreedor de la entidad emisora, garantizando por los activos que están siendo administrados por fiduciarios. En cuanto a los contratos fiduciarios, se refieren a acuerdos legales mediante los cuales una persona fiduciante transfiere la propiedad de ciertos bienes a otra persona, fiduciario, quien asume la responsabilidad de gestionarlos o disponer de ellos a favor de un tercero, que es beneficiario. En caso específico de los títulos de crédito certificados fiduciarios, se establece un contrato fiduciario entre fiduciante, quien aporta los activos, y un fiduciario, quien administra dichos activos para respaldar la emisión del título. Muchas gracias. Buenas noches, yo les hablaré sobre las características del certificado fiduciario. Como primera característica está el formalismo.
En estos documentos se sabe que están sujetos a una fórmula especial de redacción y contienen los elementos principales estipulados en el artículo 385 del Código de Perdona Comercio. que te interrumpa, perdón. Discúlpame que te interrumpa. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Navarrete. Ah, bueno. ¿Y quién fue la primera compañera que expuso? Daniela Toc, algo así. No. Ah, ok, sí, es que no me... Bueno, aquí dice la Daniela 1. Saloj. Daniela La Saloj. primera Yo soy licenciada. Daniela Navarrete. Ahí estamos. Es que si no me indican el nombre, entonces ahí Disculpe, estamos. licenciada. No hay, me indican. Gracias, ya tengo claro. Muy bien. Como segunda característica está la autonomía, en el cual el derecho comienza a partir en el momento de que se recibe el certificado. La transmisión es segura porque se da frente a terceros de buena fe. También la incorporación, como tercera característica, el derecho se encuentra inmerso en el título y forma parte de él. Si en dado caso el título llega a desaparecer, no desaparecerá la relación causal que generó la creación del título. Y como cuarta característica, los certificados fiduciarios son emitidos por instituciones debidamente autorizadas con el fin de practicar las operaciones fiduciarias y fideicomisos, atribuyendo a los titulares el derecho a una parte alícuota de los productos de los bienes fideicometidos, también el derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad sobre bienes o el precio que se obtenga de los mismos, y el derecho de propiedad sobre una parte determinada del bien inmueble fideicometido. Cabe mencionar que los certificados fiduciarios, ya sabemos que son títulos de crédito, tienen carácter de bienes muebles y confieren a sus titulares iguales derechos dentro de cada serie. Y para agregar, las clases de certificados fiduciarios son nominativos y al portador, ordinarios, inmobiliarios y amortizables y no amortizables. Muchas gracias. Luego, nuevamente, licenciada, gusto saludarla. A mí me correspondió, mi nombre es Marco Liceo Salazar. A mí me tocó hablar sobre los elementos personales. Dentro de los elementos personales encontramos al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario. Ahora bien, el fideicomitente. El fideicomitente es aquella persona que proporciona los recursos, es aquella persona que pone en marcha sus bienes a la que quiere que sea administrado por alguien. Y ese administrador es el fiduciario. El fiduciario es aquel banco, institución financiera o aquel que proporciona créditos siempre y cuando éste esté autorizado por la Junta Monetaria. Ahora bien, encontramos al tercer elemento que es el fideicomisario. El fideicomisario es aquel que tiene el título de crédito a su favor, es el tenedor y es también conocido como el beneficiario. Para entender un poco de esto, así como vemos en la diapositiva que estamos presentando, el fideicomitente es aquel que pone sus bienes, es aquel que dispone. Podemos poner un ejemplo. Yo tengo 20 casas y yo no las quiero administrar porque es un poco tedioso o complicado trabajar con los arrendantes. Entonces yo pongo y voy a un banco. El banco es el que yo le solicito a través de un título, a través de un contrato de fideicomiso. Entonces se hace el contrato de fideicomiso para que el banco es el que se encargue de administrar mis bienes. Ahora bien, yo como fideicomitente puedo colocar a una tercera persona como beneficiario al que le llamamos fideicomisario. Entonces esta persona es el que va a recibir las ganancias de mis bienes. Pero también hay otra segunda premisa. Yo como fideicomitente puedo ser fideicomisario a la vez. O sea, yo no dejo a una tercera persona, sino que me asigno a mí mismo, entonces, para que yo pueda recibir esos beneficiarios a través de mis bienes. Eso es, no sé si hay una duda, puedo continuar. Únicamente, licenciada. Ok, ahí estamos. ¿Quién es el siguiente? Ahí después miramos preguntas a los grupos. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Ana Rocío Paz Hernández.
Y me toca hablar sobre los requisitos de los certificados fiduciarios. Deben contener los requisitos establecidos en el artículo 386 del Código de Comercio, anuado a los siguientes requisitos: la mención de ser certificado fiduciario, los datos que identifican la escritura de constitución del fideicomiso y la creación de los propios certificados, la descripción de los bienes fideicometidos, el avalúo de los bienes y los certificados, si los certificados tuvieran valor nominal, las facultades del fiduciario, los derechos de los tenedores con circunstancia de expresión de las condiciones de su ejercicio, la firma del fideicomisario y del representante de la autoridad administrativa que intervenga en la creación de los títulos. Estos requisitos están establecidos en el 613 del Código de Comercio. Gracias. ¿Quién sigue? La compañera Odalis, pero no sé, estoy preguntando porque ella estaba en la reunión, no sé si tendrá mal su conexión. Le voy a preguntar, licenciada, disculpe. No, Ah, aquí estoy, perdón. ahí está. Buenas noches, mi nombre es Odalis de la Cruz. Voy a hablarles un poco acerca de la creación de los certificados fiduciarios. El procedimiento que establece la ley para la emisión de bonos bancarios deberá seguirse para la creación de certificados fiduciarios. Esto lo indica el artículo 610 del Código de Comercio. En Guatemala, la creación de certificados fiduciarios se rige principalmente por la ley de bancos y grupos financieros. Algo muy interesante de los certificados fiduciarios es que siempre nacen de un contrato de fideicomiso. Entonces, para estudiar los certificados fiduciarios, necesitamos estudiar el contrato de fideicomiso. Esto está en el artículo 766 del mismo código. En Guatemala, el contrato de fideicomiso tiene una particularidad, y es que el fiduciario debe ser un banco o una institución de crédito, pero generalmente es un banco. Entonces ahí ya se viene hablando muchas veces de derecho bancario. También en Guatemala existen diferentes clases de fideicomiso, pero en este caso vamos a ver los fideicomisos de inversión que están en el artículo 784 del mismo código. Estos es cuando nosotros le entregamos bienes al banco y el fin es específico, es que el banco invierta en esos bienes, y es aquí donde se crean los certificados fiduciarios. Pues ese certificado se emite en los fideicomisos de inversión. Entonces vamos a decir que el certificado fiduciario es un título de crédito que nace en consecuencia de un contrato de fideicomiso en el cual debe estipularse que se pueden emitir estos títulos. Gracias. Perdonen, solo una consulta. Antes de Odalis, ¿cuál era el nombre de la compañera que expuso? Perdonen. Yo, licenciada Ana Rocío Paz Ana Hernández. Rocío. Ah, sí. Ok, muchas gracias. Prosigamos. Muy amable. Buenas noches, licenciada. No sé si me ve. No te veo. Ahorita voy a ver. Ok, gracias. Ahora sí. Mi nombre es María Ángela y yo les voy a hablar sobre la circulación. La circulación puede ser nominativo o al portador. Nominativos son aquellos creados a favor de persona determinada,
cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Estos títulos son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Toda persona o institución que emite títulos nominativos deberán llevar un registro para controlar quién es el propietario cuando los títulos ya están en circulación. Al portador son aquellos que no están expedidos a favor de persona determinada y se transmite por la simple tradición, es decir, mano a mano. La posesión material del título legítimo al tenedor para ejercer sus derechos y cuando se emita esta clase de certificados, el fiduciario, o sea, el banco, es el responsable de llevar el control y el registro de los mismos, debiendo sujetarse al procedimiento contemplado en la escritura constitutiva del fideicomiso o bien en el reglamento de cada serie. Gracias. Buenas noches, licenciada y compañeros. A mí me corresponde explicar la relación entre los certificados fiduciarios con el contrato de fideicomiso de inversión. El artículo 609 del Código de Comercio de Guatemala, del Decreto 2-70 del Congreso de la República, establece que los certificados fiduciarios solo pueden emitirse como consecuencia de fideicomisos establecidos con esa finalidad. Y estos se relacionan porque en los certificados fiduciarios es donde se establece el uso que se le va a dar al fideicomiso, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, ya que este establece también que los bancos y las sociedades financieras privadas, como los delegados, podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión en valores que se encuentren en oferta pública, que como su nombre lo indica, buscan generar más dinero. Si se emite un certificado fiduciario por la constitución del fideicomiso, su oferta pública debe inscribirse en el registro del mercado de valores y mercancías. Eso sería todo. Gracias a todos por su atención y esperamos que nuestra presentación haya sido de su agrado. Gracias al grupo número 18. Solo necesito saber, Dafne, tú eras la última, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos. ¿Alguna pregunta para el grupo número 16, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, sí, don Héctor Danilo, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches. Mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Solo no es una Mi pregunta. próximo asistente. Gracias. A ver, dígame. Solo no es una pregunta, sino es un aporte. Ok. En el mundo del embarque siempre hay problemas con los seguros, porque como pues las navieras andan en alta mar, pues casi siempre hay problemas con los seguros debido a las mercancías. Y hay dos términos que se relacionan con mucha frecuencia con los documentos del embarque y son dos iniciales. La primera es FOB y la segunda es SIF. Por definición, FOB es Free on Board, significa que la mercancía corre al crédito y se pagará al momento de su llegada. Y SIF es Cost in Freight, que es el costo ya pagado en el embarque. Entonces, esto es vital e importante porque le da a los destinatarios y a los fletes la posibilidad de saber cómo estos embarques van a ser pagados o cómo esta mercadería va a ser pagada, ¿verdad? Entonces, en las facturas siempre es bien común ver que dice esta mercancía es SIF o FOB. Nada más. Y también, como un aporte especial, antes el puerto más grande naviero era Rotterdam, Holanda, pero ahora lo han superado los de China continental y Singapur. Eso es en el grupo 16 y en el grupo 18 también otro pequeño comentario. La palabra fiduciario viene
de la voz latina fiducia, que es un contrato de administración de bienes. Y como es lo fiduciario ya es un verbo intransitivo, entonces solo se aplica a lo que se va a realizar o quién lo realiza, ¿verdad? Pero la fiducia en sí es un contrato de administración de bienes y viene de la locución latina fides, que es confianza. Únicamente, Ligda, muchas gracias. Gracias, don Héctor. Gracias por su aporte. Muy importante lo que usted nos acaba de indicar y exponer, sobre todo compartir. Estamos todos muy agradecidos porque todos tenemos que aportar, ¿verdad? Todos tenemos, y aquí es libre la exposición, nos toque o no, si sabemos, es importante que expongamos nuestro conocimiento, porque no es lo mismo solo leer la ley o la teoría, sino lo que se vive, ¿verdad? Y pues vemos que don Héctor tiene conocimiento en eso, y si no, lo ha estudiado muy bien, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, don Héctor, por el aporte, muy agradecida. ¿Alguien más que quisiera aportar algo o tiene alguna pregunta para el grupo 16 o para el grupo 17 o bien para el 18? ¿O estamos muy bien claros ahí con todo? Si no, voy a preguntar. Estamos bien ahí. La asistencia está en Classroom. No sé si ya lo pudieron, ya pasaron a la asistencia. Me avisan si no pueden abrirla. Ya se puede abrir, licenciada. Va, perfecto. Bueno, entonces les quería hablar de algo. Hay compañeros que todavía no han hecho su exposición. Si desean hacer su exposición, la pueden hacer el próximo jueves de forma individual. Solo me indican de qué grupo son para que no pierdan sus puntos si por alguna razón de trabajo o como decían los compañeros, llegó tarde o no pudo. Todavía tienen una oportunidad para el día jueves que puedan hacer su exposición en el momento de la clase. Solo por favor me avisan, yo ahorita lo voy a publicar en Classroom si alguien tiene interés en salvar sus puntos, porque son 5 puntos de la exposición, que si no lo hacen los van a perder. Yo no se los voy a colocar, solamente les voy a colocar los 5 puntos del trabajo. Recuérdense que son 10 puntos para zona del segundo parcial. Si de alguna manera no expusieron, entonces el jueves todavía tienen oportunidad de hacerlo. ¿Sí, don José René? Buenas noches, licenciada. Fíjese que Muy no me buenas aparece noches. la asistencia. Dele refrescar ahí a su sistema, o no entre ahorita, salga y vuelva a entrar. Bueno. Y me avisa. Va. Entonces, no sé si alguien sabe o le comunica a algún compañero que no expuso y puede hacerlo el día jueves para que no pierda los puntos de exposición. ¿Estamos? ¿Alguna duda que tengan? Sí, Leonel. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. La otra semana vamos a tener clases, licenciada, que comienzan los exámenes. Sí, cabal. Pues fíjese que por el momento yo creo que no vamos a tener clase, pero si hay algún cambio, una indicación de la universidad, pues yo se los voy a compartir por Classroom y ya vemos cómo nos organizamos. Por el momento no me han dicho, yo creo que si nos toca examen el día de clase, pues no hay clase. Sería de esperar la indicación de la universidad. Yo me sujeto a las indicaciones de la universidad y vamos con eso. Yo les avisaré. Sí, Magali, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, solamente el contenido del examen va a llegar hasta la exposición del día de hoy. Hasta el día de hoy, así es. Yo en un momento les voy a trasladar las exposiciones y los trabajos de los compañeros para que ustedes tengan el detalle de lo que se expuso y ese es el contenido. Muy bien, gracias, licenciada. Ok, está la primera diapositiva que yo les di clase, ahí inicia el contenido para el segundo parcial hasta el día de hoy. No me llegó nada, licenciada. Estoy en Classroom y no aparece nada.
En el tablón está, o sea, en la primera parte donde yo publico, por ejemplo, el material de estudio, allí la va a encontrar, don René. Buenas noches, Porque Ligda. salga de Classroom y vuelva a entrar. Y si no, mira, hay una ruedita con una flechita en la parte superior de su... mire, ya la colocaron los compañeros. Esa es la asistencia, ¿verdad, Ludwig? Sí, Ligda. Ok, la asistencia está en el chat del grupo de ahorita, de la clase, don René. Ahí bien, puede ir. bien. Sí, Magali. Solo tengo una duda sobre el primer partido. ¿En cuánto estaba contento, licenciada? Perdone. Miren, pues teníamos 3 trabajos que les dejé de los ensayos de 2 puntos cada uno. Teníamos 6 de zona, 6 puntos de zona. Entonces el examen venía sobre 24 para que hiciera cabal los 30 puntos del primer parcial. Inclusive iba una pregunta de más ahí para darles, si la contestaban bien, tenían ahí punto de más. Los que las contestaron y se fueron ahí estaban fijos con un punto de más. ¿Sí, Magali? Bueno, gracias. Ok, muy bien. Sí, Miriam, ¿tú me habías levantado la mano? ¿O no? Bueno. Gracias, compañeros. Ya pude poner mi asistencia. Vaya, don René, qué bueno, me alegro mucho. Sí, Cintia. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿Qué leyes van a entrar para este segundo examen parcial? Todas las que vimos, pues claramente la ley específica que nos regula los títulos de crédito. Seguido a eso, las leyes que los compañeros citaron en los trabajos, por favor ahí léanle, denle una repasada y también tienen que pues llevarlas físicamente al examen, ¿oyeron? Por favor. Les voy a colocar qué leyes en Classroom para que todos estén claros y tienen que llevarlas físicamente. No voy a aceptar que la vean, hagan uso de su móvil, de su teléfono, para que elaboren no voy a aceptar eso. En el primer parcial lo hicieron, pero ahorita en el segundo parcial no van a poder compartirse leyes. Cada quien va a tener sus leyes, por favor. ¿Sí, Cindy? Licenciada, buenas noches. Solo para estar clara, los compañeros que deseen exponer el viernes de manera individual tendrían que exponer únicamente del tema que le correspondía del grupo o tienen que exponer todo el tema. Tienen que hacer un resumen de todo el tema y exponerlo. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Sí, Ever? Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo le había hablado la semana pasada en mi clase. Sí, ya revisé. Tienes que ver la plataforma de los cursos. Del curso, de este curso. Ah, bueno. Ajá. En la publicación. Ah, pues está bien. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra duda? Buenas noches, Lidia. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí preguntándole, Lidia, si recibió... Sí, recibí tu trabajo. Ya lo tengo. Así es. Gracias, Lidia, muy amable. Para servirte. Muy amable, muy feliz noche. Ok, feliz noche. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ahí estamos, jóvenes. Descansen. Y nos vemos para el día del examen. Ya desde el lunes ustedes inician con su calendario de exámenes. Les deseo éxitos. Por favor, les recomiendo y les ruego que por favor lean. Y nos vemos el día del examen a la hora que nos indica el calendario de la universidad. Sí, Ingrid, dime, nuestra abogada.
defensora. A ver, Ingrid. Hola, Lida, buenas noches. Hola, Bueno, ¿cómo estás? defendiendo siempre, que esa va a ser la causa. Eso. Ajá, Una está bien. consulta, Ujú. para los que no expusieron, por si preguntan a algún compañerito en el grupo, usted va a subir la lista, ¿verdad?